nuestras viejas ciudades los lugares sagrados se superponen, tal y como comprobaremos hoy en nuestra visita a Tarragona. Bajo la nave central de su catedral aparecen nada más ni nada menos que las formidables ruinas del gran templo de Augusto. Bienvenidos a Arqueomanía. El anfiteatro de Tarragona, la antigua Tárraco, fue uno de los edificios más destacados de la Hispania Citerior por sus dimensiones y actividad. Aquí se respira la historia, se palpa, se percibe bien el aprovechamiento de materiales y espacios fruto del paso del tiempo. No hay más que mirar la iglesia que se construyó dentro del propio anfiteatro. Hay personas que se empeñan en dar corporeidad a la historia, en revivirla de alguna manera. Es el caso de Andreu Muñoz Melgar, que se propuso hace más de 2 décadas la recreación de un episodio significativo en la historia de Tarragona. Un capítulo que se desarrolló dentro de este anfiteatro. El 21 de enero del 256 de nuestra era, el obispo Fructuoso, junto a 2 de sus diáconos, fueron ajusticiados en el anfiteatro de Tárraco. Andreu Muñoz escribió una obra de teatro que se representa todos los años para rememorar el martirio. Por cierto, que el texto original que narra el padecimiento de Fructuoso fue citado por el mismísimo San Agustín. Los primeros cristianos no lo tuvieron fácil con los emperadores de Roma. El cristianismo no fue bien recibido en un mundo de gran permisividad religiosa, pero politeísta. Al final, el cristianismo terminó siendo la religión oficial del imperio y sus dirigentes aprovecharon los espacios urbanos, lúdicos y religiosos para levantar iglesias. Tarragona debía mucho a Augusto. El emperador en persona se encargó de dar honores a la ciudad y promover su transformación en una gran capital. Se dice que todo se debió a que Augusto se curó de una grave afección pulmonar en estas tierras. Tárraco fue la capital de la Hispania Citerior y una de las ciudades más importantes del Mediterráneo occidental. Un paseo por sus calles lo deja claro. Además del anfiteatro, Tarragona nos ofrece la posibilidad de ver otras joyas, como su circo o el Museo Romano. El esfuerzo económico que supuso la construcción de Tárraco, como una gran ciudad, no debe pasar desapercibido. Hasta aquí llegaron materiales de todo el imperio, así como arquitectos, escultores y toda clase de personal especializado. Hoy en día estaríamos hablando de miles de millones de euros de inversión pública. Pero Tárraco fue el puerto de salida del mineral de oro que se extraía en las minas del noroeste y de otras valiosas mercancías, con lo que se convirtió en una ciudad floreciente y de gran importancia estratégica. La urbe disfrutó de un gran esplendor durante más de 200 años. En el Museo Romano pueden verse cientos de vestigios del periodo imperial, mosaicos, bustos, estelas funerarias o piezas del mundo de la navegación. Quizá las que más destacan son las esculturas de Augusto. Bien sea como togado o como general, Augusto se representó con frecuencia en todo el imperio, y Tárraco no fue una excepción. Pero Tárraco no solo erigió esculturas a Augusto, también le dedicó un templo, un gran templo, y Andrés Muñoz, junto a Ima Teixell y Josep María Macías, se han empeñado en descubrirlo. Tarragona es una ciudad cosmopolita, agradable para pasear. Al ir alcanzando su zona alta, el enigma sobre el paradero del templo de Augusto se va resolviendo. Su catedral gótica se observa desde la distancia. Se erige sobre un pódium que domina todo el centro urbano. Hoy en día se está sometiendo a una profunda restauración. Esta catedral es de las más bellas de España y no de las más conocidas. En su tesoro hay materiales de indudable valor artístico de diferentes épocas y culturas. Y uno de los tesoros que pasa desapercibido es un muro de su claustro. Un muro que perteneció a una gran plaza, la plaza en la que debió estar el templo dedicado a Augusto. Ciertamente estamos en un espacio histórico muy importante, un espacio donde en el siglo III a.C. se asentó el campamento romano, cuando Escipión toma la ciudad como campamento de invierno,
y que se transforma posteriormente en el siglo I en un gran centro, en una gran área sagrada que tendrá como centro de su plaza la erección de un templo de culto imperial. Detrás de mis espaldas tenemos, por lo tanto, el ángulo de esta gran plaza que rodeaba el templo romano de culto imperial y que era, pues, en el punto donde estamos, un enorme porticado desde el cual se podía contemplar la parte lateral de este templo. Estamos hablando de unas dimensiones en torno a las 2 hectáreas aproximadamente. El lugar estaba localizado. Los arqueólogos estaban sobre la pista correcta. Pero el proceso de restauración de la catedral les daba un tiempo limitado para hallar el templo de Augusto y algunas pruebas. No somos los primeros. Desde hace 300 años la gente ha estado investigando sobre esta posibilidad, si el templo de Augusto estaba debajo de la catedral. Tuvimos ocasión de desarrollar un amplio proyecto de prospección geofísica en el cual durante 4 días y 4 noches intervenimos en la totalidad de la catedral mediante técnicas de prospección con georradar, tomografía sísmica y electroconductividad eléctrica. Es emitir una serie de ondas magnéticas, electrónicas, al fin y al cabo a partir de una diferente respuesta del material que se encuentra en el subsuelo y a través de unos programas informáticos pueden dibujar unas alteraciones en 3 dimensiones. Es decir, la respuesta de las capas de tierra es diferente a la respuesta de los muros de mortero de cal a estas ondas. Con lo cual los geofísicos deducen a partir de esta respuesta diferenciada, deducen una superficie, deducen una volumetría. Localizada la discontinuidad, había que excavar y cubrir, documentando el máximo de piezas posibles. Todo el pavimento de la catedral se extrae de forma ordenada, para luego recomponerlo como si se tratara de un puzzle gigantesco. La campaña de este último año ha dejado valiosas informaciones. En el proyecto inicial del año pasado estuvimos en la parte frontal, encontrando pues la subcimentación de este gran templo dedicado a Augusto. Este año nos hemos ido a la otra parte, a la otra punta, tal como nos marcaban las prospecciones geofísicas, y lo que vamos a buscar es cómo cierra este templo, si tenía columnata por detrás o no la tenía, diferentes aspectos que podamos intuir a partir de la cimentación, y también incidiendo en la parte de la cela del templo. En estos momentos hemos podido observar que estamos cerca ya de esta cimentación del templo, pero que la actuación medieval es mucho mayor que en la parte frontal, la del año pasado. ¿Qué tipo de templo era el dedicado a Augusto en Tarragona? Vitruvio, en sus 10 libros de arquitectura, dejó para la posteridad toda la variedad constructiva de los templos clásicos. Acercarse a su obra es fundamental para comprender los procesos de edificación de estos y otros monumentos del mundo clásico. El templo de Augusto, en principio tenemos noticias historiográficas que hacia el año 15 los ciudadanos de Tárraco piden permiso al emperador para su erección, y a partir de este momento empiezan a acuñarse monedas con el templo representándose de forma octástila con 8 columnas en su fachada. Y seguramente este templo fue construido ya a partir de la época de Tiberio. A raíz de este proyecto tomamos conciencia de una realidad geofísica que era una gran plataforma de cimentación de 27 metros de ancho por 35 metros de longitud, la cual, a raíz de estos 300 años de historiografía, planteaba con mucha seguridad la posibilidad que tuviésemos la cimentación del templo de Augusto bajo la catedral tarraconense. En esta imagen se recrea idealmente la inserción del templo de Augusto en la catedral de Tarragona. La estructura que se está excavando en el subsuelo de la catedral de Tarragona indica casi con total seguridad que estamos ante el templo perdido de Augusto. Pero son necesarias más evidencias. Había otros emplazamientos donde podría ubicarse este templo de Augusto, pero el propio desarrollo de la investigación tarraconense más los hallazgos arqueológicos y geofísicos plantean casi sin ninguna duda que esto sea la cimentación del templo. En estos momentos queremos llegar y marcar
con la arqueología dónde está la línea de la cimentación del templo, a ver si hay suerte, que parece que esta vez un poco, que tengamos estratigrafía relacionada con esta parte posterior y poder acercarnos a la datación de construcción del templo, que es lo que nos hace falta. Esta excavación es una de las más importantes de nuestro país. Es un momento único, irrepetible en décadas. Pronto la catedral estará restaurada del todo y se volverá a abrir al culto. El plazo para encontrar pruebas concluyentes de que el templo de Augusto estuvo aquí habrá terminado entonces.